Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, Les agradecemos mucho su asistencia a este webinar, el cual está organizado por la Asociación de Egresados de Chapingo y el despacho de consultoría Itagro. Afortunadamente hay una muy buena asistencia, hay alrededor de 43 personas integradas. Eh, Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, Mara, por tu colaboración en estos días de esta crisis que tenemos global y que lamentablemente nos ha dejado o nos está dejando varios, varias lecturas. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ok, voy a presentar a la doctora Mara. Posteriormente vamos a dejarle la palabra a ella. Ella nos va a hacer el favor de dar un poco las reglas o cómo va a llevar la charla, y nosotros vamos a estar pendientes a través del chat y del teléfono WhatsApp que se les compartió. Los compañeros que todavía vamos a ir admitiendo varias personas, pero sin embargo ya llegó la hora, vamos a dejar la palabra, vamos a iniciar con esto. La doctora Mara, ella es profesora investigadora asociada y coordinó el programa de negociación y mediación de diálogo en el CIDE. Ella es doctora por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se especializó en negociación, deliberación y resolución de conflictos. Es egresada de la Maestría en Administración Pública de Harvard, donde también se certificó como mediadora. La doctora Amara es miembro fundador del Consensus Building International Global Network, que agrupa a expertos internacionales en construcción de consensos y resolución de conflictos en asuntos de política pública. Mara fue directora general del Centro de Colaboración Cívica, organización pionera en su campo de especialidad en México durante 7 años. Ha sido asesora del Senado de la República y consultora en la Organización de Naciones Unidas. Es autora de varios libros. Destacamos Un Congreso sin Mayorías, Mejores Prácticas de Negociación y Construcción de Acuerdos, entre otras publicaciones. Tiene más de 10 años de experiencia desarrollando capacidades de diálogo y conduciendo procesos de construcción de consensos, de mediación de conflictos y formación de coaliciones ciudadanas. Bien, ese es un poco el resumen del currículum de Mara. Adelante, Mara, te dejo el audio. Estar con todos ustedes. Edel, nos conocimos, tuve gusto de conocerte justo en el CIDE, en el taller avanzado de prevención y mediación de conflictos a empresas y comunidades. Actualmente ya no estoy en el CIDE desde octubre, pero sigo colaborando, sigo colaborando con el diplomado en el CIDE y en la Ibero y en la UNAM, y bueno, estoy al frente de Dialógica, que es una organización que se llama Diálogo, Innovación y Cambio, en la cual estoy ya más de tiempo completo. Entonces, nada más esa actualización. Les voy a dejar todos mis datos a todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí, a pesar de lo difíciles que son estos tiempos en tantos sentidos, y lo paradójico, ¿no?, de no poder estrecharnos, y que, por otro lado, se presenta la oportunidad de reconectarnos de otras maneras, a lo mejor no presencial y físicamente, pero sí conectar ideas, hacer posible el diálogo y la colaboración a través de estas herramientas tecnológicas. Son muy paradójicos estos cambios, ¿no? Desconectan y reconectan de modos que no habíamos previsto. Y bueno, no sé, quería yo arrancar para hacer esto un poquito más dinámico que una charla así de corrido. Entonces, pero necesito, para el ejercicio introductorio que quiero hacer, 4 voluntarios
que puedan entrar en contacto con Edel Ojeda, el organizador de este webinar, a quien agradezco además muchísimo que me haya invitado. Agradezco a la Asociación de Exalumnos de Chapingo, que muchas gracias también por la invitación. Edel, como tú, sé que hay personas que a lo mejor no te conocen, pero para este ejercicio necesito 4 voluntarios que sí conozcan a Edel y que puedan entrar en contacto con él después de esta charla, les conviene. Entonces, fíjense, Daniela y Montserrat son una pareja, ¿ok? Entonces lo voy a escribir aquí. Daniela es A y Guadalupe es B, ¿sí? Ok, entonces, César es A, ¿ok? Y Violeta es B. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Todo el mundo se escucha por ahí? Perfecto, qué bueno. Entonces, tengo aquí 200 pesos que voy a donar para este ejercicio, ¿ok? Es un donativo para los 4 participantes. Son ganadores de estos. O sea, ya de entrada tienen estos 200 pesos, ¿ok? Pero tienen que terminar el ejercicio para ganárselos, ¿ok? Es muy sencillo, ¿sale? Para terminar de ganarse estos 200 pesos, una pareja tiene que decidir cómo se reparte estos 100 pesos y otra pareja tiene que repartir cómo se reparte estos 100 pesos. Obviamente, se lo pueden repartir de la manera que sea. 1 peso para uno, 99 para el otro, como ustedes decidan o como ustedes quieran, ¿sí? Pero hay unas reglas, les voy a decir cómo son las reglas. O sea, aquí son todos iguales, pero unos más iguales que otros. Y les voy a decir cómo es la regla, ¿ok? La regla del juego es ¿ok? Los 4 voluntarios ya formaron 2 parejas, ¿sí? Con un jugador A y un jugador B cada uno, ¿cierto? Todo el mundo ya ubicó, ¿verdad? Ok, entonces fíjense la regla para que ya se queden con con este dinerito. Entonces, el jugador tipo A va a dividir va a proponer cómo dividir esos 100 pesos. El A tiene esa prerrogativa. Y tiene la libertad para proponer exactamente lo que A quiera, pero solo puede hacer una propuesta. Y les voy a pedir entonces a los 2 jugadores A que vayan pensando. Tantos pesos para mí A, tantos pesos para ti B. Como lo quiera proponer A. Es la prerrogativa de A. La prerrogativa de B es recibir la oferta y decidir si acepta o rechaza. Eso es lo que B puede hacer, ¿sí? B solo puede decidir si acepta o rechaza. Ahora, si B acepta, se dividen los 100 pesos como A propuso. Si B rechaza, se pierde el recurso, ¿ok? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sale. Ok, muy bien. Entonces, por favor, les voy a pedir primero a Guadalupe que escriba en un papelito cuánto para A, cuánto para B. Ok, lo voy a escribir en un papelito, sí. Y también a César, perdón, no es Guadalupe, Daniela. Daniela tiene que decidir cuál es la oferta, ¿sí? Daniela es el jugador A y César es el jugador A, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes tiene que decidir cómo propone a su contraparte B que se divida el recurso, ¿sale? Entonces, escríbanlo en un papelito, ¿sale? Cuando lo tengan, ¿sí? Muéstrenlo en la pantalla. Así, muéstrenlo en la pantalla. ¿Listo? No sé si se... Y escríbanlo también, muéstrenlo en la pantalla. ¿Ok? ¿Ya terminó la otra pareja?
Los dos al mismo tiempo, por favor. ¡Ah! Ya vi una. Ok, 50-50, muy bien. Ok, por favor, le pido a Guadalupe y a Violeta que digan si aceptan o rechazan. Nada más. ¿Acepto o rechazo? Sí acepto, ¿ok? Acepto, perfecto, ok, son ganadores de sus 200 pesos. Ok, 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 gracias. Bueno, este se llama el juego del ultimátum. Y pues lo hicieron muy bien, porque sí se quedaron con el dinero, ¿sí? A veces hago este ejercicio y algunas parejas se quedan con el dinero, pero en otras rechaza a, perdón, B acaba rechazando la oferta. ¿Por qué será? ¿Por qué se les ocurre que B pueda rechazar una oferta? Si B no tiene a nada antes de empezar a participar en este ejercicio. Entonces les pido que en el chat me vayan escribiendo sus ideas sobre por qué piensan que B, que existe la posibilidad de que B rechace. Hay jugadores ¿ves? Que rechazan, por ejemplo, si les aceptan, si les ofrecen 30 o 40 o un peso. A ver, ¿por qué será si a B le conviene? Ok, no confía en la persona porque considera que puede sacar más ventaja, pero ya no va a sacar ventaja porque ya me lo quedo yo, se pierde. Se pierde completamente el recurso si dicen que no. Entonces, ¿qué otra? ¿Por qué? ¿Por qué se daría B un balazo en el pie y rechazaría un peso? Uno, el ego de B prefiere que se pierda todo a haber ganado menos. Ok, el ego. Prefieren que se pierda y que no gane el otro. Por una desigualdad muy notoria, porque el dinero llegó sin esfuerzo a y B lo vería injusto. Exacto. La posibilidad de B de rechazar porque no hay empatía entre ambos lados. Pues sí, una propuesta a lo mejor inequitativa genera que no haya empatía por inseguridad. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes habría aceptado un peso? ¿Quién sí habría aceptado un peso sabiendo que A se queda con 99? Tenemos que Montserrat y Rolando habrían aceptado un peso. César dice yo, no, yo se aceptaría. Sí, no, hay muchas personas que aceptarían un peso. No, ok, muchos que no. Por favor, sí, díganlo todo. Siempre lo hacemos no, depende de las circunstancias. En esta circunstancia, no se me vayan a otra circunstancia, en la circunstancia actual del juego. El contexto es este ejercicio. No, ok, la mayoría no lo aceptaría. Bueno, déjenme decirles, este juego que se llama el juego del ultimátum se ha utilizado en todo el mundo para estudiar el comportamiento humano frente a la toma de decisiones y en particular frente a la distribución de un recurso escaso. Entonces, la mayoría de ustedes contestó que no. Algunos contestaron que sí, pero a lo mejor no estuvieron en esos zapatos todavía de la persona, sabiendo que hay una persona que le dejó solo un peso de un conjunto de recursos que eran 100. Entonces, son outliers los que sí aceptan en los experimentos. Básicamente, la mayor parte de la gente rechaza ofertas que considera inequitativas. Hay incluso experimentos neurológicos que demuestran que se activa en el cerebro de las personas el área del cerebro que tiene que ver con el placer. Es en el momento en el que rechazo una oferta injusta. Es decir, hay un placer por hacer justicia y dejar al otro sin 99 pesos y entonces estoy dispuesto a perder un peso o 2 o 5 o hasta 30 con tal de que tú no te lleves injusto 70. Resulta que esto es bastante, esto sucede en todas partes del mundo, está ese impulso de hacer justicia. ¿Dónde está el límite? Fíjense que eso varía mucho de persona a persona. Entonces hay toda una distribución. Hay personas que rechazan una oferta de 40 versus 60 porque les parece que ese
esos 10 pesos de más que se quedó el jugador A son un abuso. Entonces hay mucha gente que rechaza, hay algunos que rechazan el 40, hay otros que sí lo aceptan, bastantes que sí lo aceptan. Entre más inequitativo, más es la probabilidad de rechazo de la oferta, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, ya que saben esto, ¿cuál es la oferta más inteligente? Les pido que respondan en el chat. ¿Cuál es la oferta más inteligente? Gracias, 50 y 50. Exacto, mitad y mitad. O sea que son muy inteligentes las personas que participaron en este ejercicio. Suele sucederme cuando hago este ejercicio que con mucha frecuencia el jugador A plantea una oferta inequitativa y que el B, efectivamente, en el contexto de este ejercicio, en un salón de clases, con mucha frecuencia rechaza y me quedo, y entonces estos 200 pesos son lo que quedó de remanente de otros ejercicios. Yo me quedo muy feliz porque nadie se quedó con mi dinero, pero los jugadores pierden los dos, ¿sí? Entonces, fíjense que si no tuviéramos esta información, si no tuviéramos este conocimiento de la naturaleza humana y su trato y su preferencia por un trato justo, ¿qué sería lo pragmático? ¿Qué podría pensar alguien pragmáticamente que sería lo óptimo de proponer? ¿Sí? Si ustedes no supieran que está este trato esta preferencia por un trato justo que hemos discutido aquí. Pues sí, desde 45, ok, hasta 1, ¿no? Lo razonable sería darle 1 a B, porque B está mejor con 1 peso que con 0 pesos, ¿sí? Cuando inició este ejercicio, B no tenía nada, ¿sí? De este recurso, ahora tiene 1 peso. Bueno, resulta que ese cálculo, que algunos podrían llamar pragmático, no es tan pragmático cuando entendemos que el ser humano tiene una preferencia marcada por un trato justo, ¿sí? Y ahora a lo mejor ustedes están pensando que esto es una metáfora para la relación entre un proyecto, un megaproyecto y la comunidad, cómo se van a repartir los beneficios de un proyecto que va a generar una serie de beneficios y empleos y va a generar valor para una comunidad, valor que no existía en una comunidad pobre. Y entonces, claro, pues sí, la comunidad como un todo, pues va a querer un trato justo. Y eso es solo una parte de la lección que les quiero transmitir con este ejercicio. Y es cierto, las comunidades cada vez más están exigiendo y están pidiendo una rebanada justa del beneficio que traen todos estos megaproyectos de minería, de hidroeléctricas, de gasoductos, incluso de carreteras. ¿Dónde está mi parte de la rebanada de ese pastel, de ese valor que se está generando? Y quieren no migajas, quieren un trato justo. Pero, ¿qué creen? Además de la comunidad, está también la forma en la que se reparte el recurso en la comunidad. Porque qué tal que yo les digo que la verdadera metáfora de este ejercicio, y es quizá la más importante que les quiero transmitir, es que yo como instructora soy la empresa, soy el megaproyecto y soy archi súper generosa. Les traje 200 pesos y se los voy a regalar, 200 pesos que no tenía. ¿Sí? Y luego me lavo las manos y no me interesa cómo se lo repartan, porque yo ya les di 200 pesos. Bueno, resulta que tiro por viaje, me rechazan mis billetitos, me los rechazan. ¿Por qué? Porque jugadores A hicieron una distribución inequitativa de los recursos. Esa es la parte que se nos olvida con demasiada frecuencia y pensamos que es suficiente nada más aventarle recursos a la comunidad. Pero, ¿quién es el jugador A en la comunidad? ¿Quién es B? ¿Cómo es la relación entre A y B? ¿Sí? Eso es lo que con demasiada frecuencia perdemos de vista. Y entonces vamos a avanzar con lo que les quiero compartir esta mañana. Estoy tratando de avanzar aquí mi presentación. Bueno, resulta que a partir del fin de la
Segunda Guerra Mundial, los conflictos entre países interestatales y las muertes relacionadas con ellos han declinado dramáticamente. Lo que ha aumentado son los conflictos intraestatales, es decir, los que pasan al interior de un Estado-nación, y también han aumentado las muertes asociadas a estos conflictos intraestatales. Muchos de los más violentos de estos conflictos están asociados con la competencia, inequidad, sentimiento de privación y exclusión en torno a los recursos naturales. Esta situación afecta desproporcionadamente a las regiones más pobres e inestables, históricamente más pobres e inestables. Globalmente, fíjense, y aquí a diferencia de este ejercicio que hicimos del juego del ultimátum, que es entre dos personas y en un contexto artificial del salón de clases, el profesor Walt Haynes de la Universidad de Wharton lo que ha encontrado es que a partir de un estudio global basado en notas de periódico, en un análisis exhaustivo de notas de periódicas relacionadas con conflictos socioambientales, lo que encuentra es que cuando el acceso a los recursos naturales privilegia a una élite o subgrupo local en detrimento de una mayor inclusión, es decir, se privilegia a los amigos de A en detrimento de B y sus amigos, la probabilidad de conflicto reportado en los medios aumenta significativamente y aumentan también las muertes relacionadas con estos conflictos. En contraste, cuando la distribución y el beneficio que resulta de explotar los recursos naturales se distribuye de una manera más equitativa entre una comunidad, es la propia comunidad la que sale a defender a la empresa, al megaproyecto, o cuando surge algún tipo de conflicto, es decir, la duración y el nivel de violencia en el conflicto es mucho menor, ¿sí? Entonces, quiero transmitirles esta idea de que la metáfora que acabamos el ejercicio que acabamos de hacer es una metáfora de lo que es una aspiración en los territorios de las personas que integran las comunidades. Es decir, que si va a haber un dinero, un recurso que va a llegar, una inversión que va a llegar y que va a generar valor para la comunidad, hay una aspiración de que la repartición de ese recurso entre quienes forman parte de esa comunidad sea equitativo. El clásico de los conflictos socioambientales, y ustedes que tienen experiencia en el territorio no me dejarán mentir, es que la comunidad, que cuando uno dice, oye, ¿y la comunidad qué dice? ¿Está a favor o está en contra del proyecto? A favor solo unos cuantos conflictivos, o no, casi, la comunidad no quiere, pero ya unos cuantos vendieron a la comunidad. Es decir, lo que tenemos es una comunidad fragmentada, dividida. No existe tal cosa como que la comunidad. Es muy raro el proyecto donde la comunidad en su conjunto rechaza o la comunidad en su conjunto acepta, ¿sí? Generalmente cuando sucede alguna de estas dos situaciones, no hay conflicto, porque o no se hace el proyecto, ¿sí? O avanza sin problema, sin mayor problema, ¿cierto? Entonces, este asunto de cómo nos acercamos y cuál es el impacto que tiene el proyecto en la distribución de los beneficios, en la distribución de las oportunidades que genera el proyecto, es un aspecto central y clave. Entonces, cualquiera que quiera desarrollar un proyecto de esta naturaleza tiene que pensar, o si estamos desde el lado del gobierno y vamos a promover que haya un recurso, un proyecto de esta naturaleza, o si somos un líder comunitario y estamos promoviendo que haya un proyecto, nos tiene que importar, así lleguemos con una cubeta gigante de recursos para la comunidad, nos tiene que importar qué hacen A y B, qué decisión toman A y B, cómo se relacionan A y B, quiénes son A y B. Si lo que queremos es que el proyecto o la iniciativa tenga mayor probabilidad de avanzar digamos, sin generar violencia, porque eso es lo que
lo contrario es lo que está sucediendo, que muchos de estos proyectos, como Encuentra Haynes, a pesar de estar generando inversión, generando empleos, están generando conflicto y muertes violentas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo le di el recurso a la comunidad, se lo entregué a A y le dije que lo repartiera? Y luego B, excluido, mata a A, o B se empieza a oponer al proyecto y A mata a B. Yo voy a decir como empresario, ¿no? Como gobierno, como promovente del proyecto, esa comunidad es muy violenta. Esa comunidad es muy violenta, y son ellos, yo no tuve nada que ver. Y efectivamente es muy probable que que la violencia no sea directamente perpetrada por el proyecto y que, sin embargo, sí el proyecto, en el sentido en el que les estoy compartiendo, sea generador de violencia por el impacto que tiene en el tejido social, ¿sí? Entonces, esta es una de las ideas centrales que les quería compartir el día de hoy, pero quiero que avancemos. Sí, lo que dice esta parte que no se alcanza a ver es simplemente que el conflicto intraestatal afecta desproporcionadamente a las regiones que han sido históricamente más pobres e inestables. Y lo que no puedo es avanzar, no sé por qué. Ah, ya está. Ok. Entonces, unos datos más sobre cómo lo estamos haciendo en México, porque ya hablamos de que efectivamente a nivel global está todo este fenómeno de que aumentan los conflictos intraestatales. ¿Cómo estamos en México? Bueno, en el ámbito de los conflictos, por ejemplo, del agua, tenemos estudios que demuestran que tenemos más de 450 conflictos que entran y salen de actividad o que escalan y luego, pero que están ahí, digamos que latentes, como volcanes todavía activos, ¿no? De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, México es el país de la región que cuenta con un mayor número de conflictos mineros, de los cuales muchos tienen que ver con el agua, ¿no? Pero, y entre 1990 y 2017 se observa un incremento considerable en el número de conflictos. Esto es cierto para la región latinoamericana. Más allá de lo socioambiental, en el 2018 la paz en México tuvo un retroceso de 4.9, y la razón principal de esto fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó en 14%, y lo que vemos es que el impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando el 24% del PIB del país. Es decir, o sea, toda esta dinámica de violencia que enfrenta el país tiene un costo en vidas y también en desarrollo. Creo que esta diapositiva ya se ve bien, ¿no? Bueno, a nivel global, 971 millones de personas viven en áreas con muy alta exposición al cambio climático, de los cuales 41% viven en países con bajos niveles de paz. Es decir, esta situación de recursos naturales, de choque a los recursos naturales que trae consigo el cambio climático, se traslapa sobre y afecta de manera desproporcionada a los países que de por sí ya tenían altos niveles de violencia, como es el caso de México. En el caso particular de México, tenemos una baja calificación sobre todo en tres variables, que son la calidad del funcionamiento de gobierno, la corrupción y el libre flujo de información, que han atrapado a México y su sistema social en un ciclo de violencia. Si regresamos de nuevo al ejercicio del ultimátum, pues si no sabemos cuánto es el recurso que se va a quedar pues voy a desconfiar de si me está dando una tajada justa. Si hay alguien que se roba el recurso, y sospecho además que lo ha hecho, o sospecho que lo ha hecho, pues también eso es generador de violencia. Ya vimos que hay esa inclinación del ser humano a castigar a quien le da un trato injusto. Entonces, pues
en estos pilares de corrupción, libertad del flujo a la información y calidad de funcionamiento de gobierno, México está en bajos niveles, incluso comparado con el resto de América Latina. Y además, en estos indicadores nos estamos deteriorando, es decir, que no vamos en buen camino en términos de construir un entorno en donde los conflictos socioambientales puedan ser menos generadores de violencia. Porque además, la pregunta que les quiero hacer es si, bueno, espérense tantito antes de entrar a la pregunta, nada más mostrarles aquí este mapa que es bastante, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, pero que muestra con la prevalencia de los conflictos mineros también en la región. Vemos que México, pues sí, es de los que tiene más conflictos mineros, y bueno, sí hay una relación entre el número de conflictos y la importancia, obviamente, que tiene la actividad en la economía, pero México no está solo en la región, ¿no? Y bueno, por eso es que no sorprende que el valor del oro en el subsuelo hoy represente solo el 20% del valor de mercado de una empresa minera, mientras que el respaldo o rechazo sociopolítico hacia la empresa representa hasta el 45 o 65% del valor de las acciones. Es decir, que la paz, además de, obviamente, prevenir violencia, también está generando mayor valor para la empresa. Cuando la empresa construye un entorno más seguro, cuando construye ese respaldo sociopolítico de asegurarse que A y B se reparten equitativamente el recurso y el beneficio y que esto se hace de manera transparente, hay un bono que se le reconoce incluso en los mercados accionarios. Voy a avanzar porque tenemos el tiempo limitado, pero sí estoy viendo que me están haciendo comentarios y les prometo que al final nos quedamos y los comentamos. Nos podemos quedar después de la hora prevista, pero quiero avanzar en la presentación. Aquí vemos esta lámina en donde se enfatizan los conflictos por agua, ¿no? Y vemos que también tanto los conflictos mineros como los conflictos por agua son prevalentes en el país. No me voy a detener demasiado en esta gráfica, para compartirles algunas ideas importantes. La pregunta, que les prometí. ¿Conflicto implica violencia? ¿Conflicto implica violencia? No. ¿Alguien puso? No, 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 no. Ok. No alcanzo a ver bien el chat. No necesariamente, por ahí alguien. En formas diferentes de violencia, ok, sí. Bueno, veo que estamos divididos en esto. Déjenme responder con un no categórico. Obviamente depende de lo que entendamos por conflicto, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta charla es la idea o las razones por las cuales vale la pena responder con un no categórico a esta pregunta. Desde el enfoque de transformación que colegas que estamos metidos en estos temas hemos abrazado en las últimas décadas, el conflicto es normal, inevitable, motor de cambio social y puede mejorar o empeorar las relaciones y los problemas subyacentes y puede o no estar relacionado con violencia. Los chinos escriben conflicto con dos caracteres, uno que simboliza peligro y otro que significa oportunidad. Entonces,
esto es a veces difícil de digerir porque no generalmente asociamos la palabra conflicto con alguna cuestión negativa, ¿no? Es algo que nos estresa, es algo que nos preocupa, es algo que queremos evitar. Incluso esta charla habla de la prevención del conflicto. Bueno, lo que realmente queremos prevenir es la violencia. La violencia, eso sí es algo que queremos prevenir. Pero el conflicto es necesarísimo. Y les voy a pedir que ustedes piensen en ejemplos de esto. Cada uno de ustedes piense en un conflicto y piensen, porque a veces pensamos a lo mejor muy globalmente, ¿no? Y podemos pensar, ok, de este conflicto a nivel global hubo muchos muertos, tal, ¿no? Pero piensen a lo mejor en su vida personal, en su ámbito laboral, también en el escenario político. Piensen en algún conflicto que haya detonado un proceso que permitió mejorar la relación y o el problema subyacente. ¿Sí? Les voy a pedir que todos lo piensen y les voy a pedir a ustedes que proporcionen la evidencia de esto que yo estoy afirmando. ¿Sí? Y que no quiero que se quede en un sentido teórico. Alguien, por ejemplo, en algún taller anterior me compartió una historia tan simple como las hermanas, que ella y su hermana tenían muchos desacuerdos y muchas fricciones por el tema del control de la televisión. ¿Se acuerdan? Cuando yo era niña, no sé, algunos de ustedes todavía se acuerdan, usábamos el control de la televisión. Quien tenía el control decidía qué programa ver y decía, bueno, después de un pleito bien, que se puso bien feo, finalmente nos sentamos y pusimos reglas. Y pusimos reglas sobre justo cómo se iba a distribuir el uso del control. Y esas reglas permitieron que nunca más volviéramos a tener un mal rato en torno al uso del control, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Entonces, veo aquí en el chat que que nadie todavía ha compartido una evidencia de esta afirmación. Ok, entonces no pudimos prevenirlos al 100%, pero yo quiero que me describan algo bueno que haya sucedido como resultado de un conflicto. Ok, Montserrat, ¿nos puedes explicar un poquito más? Ok, aquí dice, el bloqueo de un proyecto minero de un grupo de pescadores que a causa de la falta de información, intereses personales de un grupo determinado detonó desconfianza y situaciones de tensión en la zona. Ok, pero aquí... Ah, Violeta, qué bonito ejemplo, qué bonito ejemplo. Al considerar a los actores con las distintas inquietudes, no, perdón, el conflicto ambiental generado... Uy, bueno, está yendo esto demasiado rápido, pero me están poniendo aquí muy buenas evidencias. No sé si ustedes estén echándole un ojo. Participar con el audio para que tomes ese ejemplo. Sí, me encantó, ¿Quieres el de Violeta o el Sí, de Guadalupe? Bueno, si quieres, Violeta, ¿puedes participar con audio para explicar, por favor? sí. Un minutito, por favor. Se me olvidó decirles al principio que les vamos a pedir ser muy breves si hay intervenciones en el micrófono. Entonces, venga. Alguien me habló sobre el monitoreo comunitario, creo que es Violeta. Al considerar, fíjense, ok, se detonó mucha desconfianza. Violeta, por favor, cuéntanos rápidamente. Pero al considerar las inquietudes de los distintos actores, se generó un monitoreo comunitario del agua. Excelente ejemplo. Violeta, ¿nos puedes hablar un poco, Hola, ¿me describir escuchan? brevemente, hacer un mini resumen de este ejemplo? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, a Por todos. supuesto. Ok, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, en un proyecto, en el proyecto minero en el que actualmente colaboro,
en el 2016 hubo un bloqueo por parte de un grupo de pescadores que argumentaban que todos los desechos del proyecto se estaban vertiendo directamente al río Balsas, ¿no? Este grupo de pescadores obtiene netamente su producto del embalse que está en ese río, y pues era una preocupación lógica hasta cierto punto, pero que en ningún momento a lo mejor se había compartido al 100% cómo operaba la empresa de manera tal que se dieran cuenta que no había una descarga de aguas como tal a ese cuerpo de agua. Pero bueno, pues ellos generaron, se bloquearon, hubo pues varias tensiones ahí, no había mucha forma de negociar, entre otros tantos otras tantas cosas que también demandaban, pues este era como de los puntos más fuertes que estaban afectando tanto la reputación del proyecto, que apenas iba a empezar, como también estaba afectando negativamente a los pescadores, ¿no? En la parte de la venta de su producto ya a nivel nacional. Entonces, en la intervención del gobierno del estado, designó a un tercero como parte de verificar efectivamente si había o no impactos sobre este proyecto, sobre el embalse, pero no se iba a hacer por esa parte, por ese tercero nada más, sino que se tenía que convocar, o sea, una de las peticiones de la empresa fue convocar a todos estos sectores inquietos o con estas dudas, ¿no? De cómo estaba operando la empresa, de manera que pues ellos fueran y dijeran dónde querían las muestras, en dónde les inquietaba más que hubiera estas descargas, que fueran ellos los que decidieran en dónde querían tomar este proceso, para que fuera un proceso totalmente transparente, ¿no? Ahí pues los principales líderes de este bloqueo en su momento participaron muy activamente, fueron muy contundentes en la participación, realmente se notaban por la inquietud, y también ahí se fueron visualizando los que tenían unos otros intereses, ¿no? Conforme seguro no, perdón. Sí, adelante. No te preocupes. Entonces, pues fueron perdiendo un poco la credibilidad también en ellos, se les fue un poquito involucrando más a las personas. Como empresa nos dimos cuenta que era importante mantener esta comunicación abierta con las personas, ¿no? Y se decidió, bueno, en ese momento fue un proceso obligatorio para mediar el conflicto, pero como empresa decidimos voluntariamente mantener ese monitoreo comunitario por parte de la empresa ya directamente con la participación de la Universidad del Estado, para que hubiera este canal de confianza todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, han pasado más cosas, pero a grandes rasgos esto es lo que ha sucedido. Vamos para el tercer año tercer año que se renueva este compromiso con la empresa. Ha disminuido muchísimo incluso la participación, pero más que falta de interés, yo creo que es porque se retoma la confianza sobre cómo se han estado haciendo las cosas. La gente se le invita a conocer cómo opera la empresa desde adentro, ¿no? Un sistema de puertas abiertas, que no cualquier proyecto también abre sus puertas a todo el público. Entonces, eso es a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Violeta. Me encanta ese ejemplo, y lo voy a retomar distintos elementos del ejemplo que acabas de dar, pero no quiero también aquí dejar de reconocer otros también ejemplos interesantes de esto. Por aquí, ya no voy a abrir los micrófonos porque tenemos poco tiempo, pero aquí me encanta que dice Edwin: conflicto por la posesión de tierras en uso común dentro de un núcleo ejidal, hasta que dio origen a que se normara un reglamento interno. Perfecto. Entonces, fíjense, mejora el problema subyacente porque ahora hay reglas claras para algo que antes estaba a lo mejor regido por procesos arbitrarios o discrecionales de toma de decisión. Ahora tenemos un reglamento. Eso es una mejora en el problema subyacente y seguramente en las relaciones a partir de que haya reglas claras. Aquí dice que la distribución de los víveres en mi colonia logró que el orgánico coordinador se uniera para conocer la situación de la colonia. Entonces, también el conflicto a veces permite que se organice la gente y que los que no tienen poder
empiecen a tener voz y empiecen a tener capacidad de promover cambios que antes eran imposibles. Entonces, sí, perfecto. El conflicto ambiental generado por el patrón de producción y consumo de energías fósiles que lleva a innovar energías limpias, eólicas, solares. Me encanta, ese ejemplo también es genial. Entonces los jóvenes tienen ideales liberales y existe una lucha con la autoridad. Bueno, ese es un ejemplo de un conflicto. ¿Cuándo mejora las relaciones y los problemas subyacentes? Cuando pues se escuchan mutuamente y puede haber algún cambio, ¿no? Entonces no siempre se mejoran las cosas. O sea, por eso dice aquí claramente, reconocemos que puede mejorar o empeorar las relaciones y los problemas subyacentes. Y entonces, ¿eso qué significa? Que las personas que están involucradas en estos conflictos son las que van a hacer la diferencia. Así como en el juego del ultimátum, En el juego del ultimátum, el mismo juego, mismas reglas, hay personas que se quedan con el recurso y personas que pierdan el recurso. ¿De qué depende? De las decisiones que toman los involucrados en la gestión de esa situación, en la gestión del conflicto. Entonces, que resulte o no en violencia, que mejore o mejore las relaciones y los problemas subyacentes, depende de las personas y de las decisiones que toman para enfrentar esa situación de conflicto. Entonces, eso, ahora, ojo, no todos tienen el mismo poder para influir en cómo se gestiona el conflicto. Entonces, eso también es importante reconocerlo. Pero todo lo que ustedes han aportado aquí es la evidencia de esta afirmación que yo hago y que no quiero que se quede en una idea teórica, sino que ustedes lo relacionen en su cotidianidad, que aprendan y tengan a tener las antenitas paradas. ¿Cómo estoy yo gestionando mi conflicto en la cotidianidad? Mi conflicto ahorita en la cuarentena en la casa. Estoy aprovechando los conflictos que surgen en la cuarentena para mejorar las relaciones en mi familia y resolver problemas y mejorar problemas subyacentes o nos estamos violentando, ¿sí? Entonces, toda nuestra cotidianidad es un laboratorio para hacer y para explorar este planteamiento y aprender a reconocer cuál es nuestra posibilidad de aprovechar como oportunidades estos conflictos, ¿sí? Entonces, pero fíjense, aquí algo muy importante también sobre la diferencia entre violencia y conflicto es que a veces el conflicto que vemos, el conflicto que se hace visible porque hubo violencia directa entre las partes, porque cerraron una calle, porque mataron a un compañero, está causado por violencia, ¿sí? Siempre pensamos, estamos preocupados porque el conflicto no cause violencia, y eso es una parte importante de la ecuación. Pero la otra parte fundamental de la ecuación es qué pasa cuando el conflicto que vemos y se hace visible está causado por violencia invisible, violencia a la cual nos hemos acostumbrado, pero que está ahí todos los días. Esta violencia cultural y estructural, esto es a lo que llamamos violencia cultural y estructural, y que tiene que ver la cultural con nuestras creencias en donde un grupo se cree mejor, superior, con más derechos que otro, y con todo el conjunto de prejuicios que hay alrededor de eso, y la violencia estructural, que es aquella que se traduce en situaciones tangibles de desventaja de ciertos grupos por el solo hecho de ser parte de ese grupo, ¿no? Y de ahí les puedo poner muchos ejemplos. Nos estamos quedando sin tiempo, entonces si quiero, Edel, tenemos unos 10 minutitos más, o 5 minutitos más. ¿Sí? Hay tiempo abierto, no tenemos problemas ni con la plataforma. Bueno, sí, creo que sí me voy a necesitar otros 10 minutos para terminar, pero les puedo poner algunos ejemplos de violencia cultural, también los pueden poner a ustedes aquí en el chat. El clásico de la violencia cultural es el racismo que hay hacia los pueblos indígenas, que tiene todo que ver con lo que sucede en los conflictos socioambientales que afectan a comunidades indígenas. La violencia estructural de esos mismos grupos indígenas, la violencia cultural de los grupos indígenas tiene que ver con la creencia de que son atrasados, ignorantes, y de que a lo mejor no merecen formar parte de la toma de decisiones por esta misma situación. Esas creencias constituyen la violencia cultural, y la violencia estructural tiene que ver con la situación de menores oportunidades a educación de calidad, con la pobreza, con la menor incidencia que tienen, por ejemplo, a lo mejor en el reparto presupuestal, en fin, todas estas cuestiones
tangibles que afectan a los pueblos, a las personas que forman parte de las comunidades indígenas por el simple hecho de ser un miembro de esta etnia. Sucede lo mismo con qué otros grupos. Ustedes pongan los ejemplos. Les pido que de lo que son situaciones de violencia cultural o estructural. Entonces, claro, la prepotencia de algunas compañías o agendas también tiene que ver, la violencia cultural a lo mejor puede ser de la empresa transnacional que se cree superior a los miembros de la comunidad, a los que ve como ignorantes o menos preparados, etcétera. Por supuesto que eso también. En fin, el problema con esta violencia invisible es que cuando surge el conflicto, cuando se hace visible a partir de que estalla la violencia directa, la que sí vemos, la respuesta con demasiada frecuencia se centra solo en esa violencia visible directa. Y eso es un gran problema, porque entonces es cuando empezamos a decir, esos son los conflictos, esa comunidad es conflictiva, esa gente de esa comunidad es conflictiva, porque no se puede hablar con ellos, porque topan las calles, porque y dejamos, creo que me está diciendo aquí que está inestable mi conexión. ¿Se escucha? Ok. ¿Sí se escucha? Perfecto. Y dejamos de poner atención o simplemente nunca nos dimos la oportunidad de preguntarnos qué estaba pasando a nivel de la violencia cultural y estructural, ¿sí? Entonces, estas dos ideas son centrales para que podamos aprender a gestionar el conflicto. Una, que el conflicto no es necesariamente malo, que es inevitable y que puede mejorar o empeorar las relaciones. Esa es una idea muy importante. Puede mejorar o empeorar las situaciones. La otra idea fundamental es que la violencia invisible es muchas veces la que causa el conflicto, pero si solo vemos esa violencia visible y la atendemos esa violencia invisible, nuestras respuestas al conflicto van a ser unas respuestas que van a producir, que van a apagar el incendio, pero que no van a resolver el conflicto de fondo, ¿sí? Entonces, aquí me están poniendo en Tabasco la violencia cultural y estructural. Ajá, perfecto, de las comunidades. Aquí invito a que lean también lo que está en el chat, creo que está muy interesante. Voy a avanzar. Bueno, Johan Galtung, que es uno de los fundadores de este enfoque de transformación de conflictos, nos dice, miren, para realmente transformar el conflicto y no centrarnos solamente en la violencia directa y en querer apagar el incendio, necesitamos de 3 principios esenciales. La empatía, para entender de fondo, solo a través de la empatía podemos empezar a comprender cuál es esa violencia invisible, estructural o cultural que está sufriendo que están sufriendo las partes en el conflicto. Solo a través de la creatividad podemos encontrar nuevos caminos para ser compatibles o para atender esa violencia estructural y para hacer compatibles los intereses, las necesidades de los distintos actores. Y finalmente, solo con respuestas nuevas detenemos la escalada de violencia que puede llevar que lleva a que con mucha frecuencia los conflictos empeoren las relaciones y generen más daño. Entonces, estas son 3 ideas también fundamentales y que hacen mucho sentido, sobre todo si a la luz de una definición de conflicto como esta que les estoy compartiendo, ¿no? Que nos habla de una contienda entre 2 o más personas interdependientes que en la búsqueda de satisfacer sus intereses o necesidades exhiben metas contrapuestas y que se obstaculizan la una a la otra. ¿Qué quiere decir? Que no son necesariamente sus necesidades e intereses las que están contrapuestas, sino las metas y los caminos que se han propuesto para lograr satisfacer esos intereses o necesidades. Y es en esa medida en la que se obstaculizan unos a otros los actores. De ahí que sea tan importante lo que dice Galtung. Empatía para comprender tus intereses y necesidades y creatividad para buscar otros caminos que permitan hacer
compatibles nuestros intereses y necesidades, es decir, para que nos dejemos de obstaculizar y en lugar de ello podamos definir una ruta colaborativa no violenta. ¿Sí? Entonces, les dejo esa definición porque creo que es una definición que nos ayuda a hacer sentido de la diferencia entre violencia y conflicto y también que nos ayuda a entender por qué es tan importante la empatía, la no violencia y la creatividad para la transformación de los conflictos. Porque además de lo que sucede en todo conflicto, incluso en el de las hermanas, en los canales de la televisión, tenemos que en los conflictos socioambientales no son solo A y B, no son solo las hermanas, sino que son múltiples actores e intereses, hay asimetrías de poder, como las que sí, de alguna manera refleja el juego del ultimátum, y hay además problemas graves de acceso a la información, ya lo vimos, el índice de paz de México nos dice estamos muy mal en este país y en la región también, pero en México en particular estamos muy mal en términos de acceso a la información y eso genera, por supuesto, un entorno que genera desconfianza y que evita la violencia. Las cosmovisiones y los valores culturales de los actores involucrados son distintos, existe una enorme complejidad técnica, hay dinámicas de exclusión y negación de necesidades, y ya sabemos que cuando se niegan las necesidades escala el conflicto. Ya vimos que si tú me tratas de manera injusta, si me niegas mis necesidades, estoy dispuesto a darme un balazo en el pie y perder mis 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, 30 pesos con tal de evitar que tú te lleves el recurso, ¿no? Se ubican en un territorio específico los conflictos socioambientales y esos territorios tienen una historia y, bueno, eso que sabíamos que los más violentos suelen generarse en territorios o regiones históricamente inestables y con una gobernanza débil. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Fíjense, aquí también el caso específico del agua que se ha transformado con el tiempo de ser en un recurso natural, en ser también un recurso político. ¿Por qué? Porque hay una distribución inequitativa de ese recurso. Y este recurso hídrico es un recurso, y la inequidad en el acceso a este recurso es un problema transversal a muchos conflictos socioambientales, tanto en el ámbito minero como en el ámbito de los conflictos urbanos y también, por supuesto, en de los agrícolas. Entonces, sí, la pregunta es, fíjense, tan complejo es el tema del agua como recurso natural escaso que durante algún tiempo, incluso hacia finales del siglo pasado, Naciones Unidas decía que las grandes guerras mundiales iban a venir por este tema del agua, del recurso natural, de este recurso natural escaso. Y para ponerles un ejemplo más concreto, está este estudio, ¿no? Que dijo, a ver, bueno, ¿será cierto que va a haber muchos conflictos por agua? Y se dedicó a estudiar qué sucedía en las cuencas, entre los países, digamos, que compartían cuencas. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la cuenca del río Bravo o del río Colorado? Es un ejemplo de una cuenca internacional que comparten 2 países, ¿no? Si era cierto que allí iban a venir las guerras mundiales del futuro, pues tendríamos que estar viendo un aumento en la conflictividad. Y bueno, estudiaron durante varias décadas la conflictividad en estas cuencas internacionales y resulta que encontraron más episodios colaborativos que episodios conflictivos, ¿sí? Entonces, de nuevo, es el conflicto, digamos, que puede ser una oportunidad. Eso no quiere decir que detrás de todos estos episodios colaborativos que se muestran en esta gráfica, no hubiera, perdón, aquí a lo mejor falta explicar esta gráfica, pero básicamente las barras en azul son los episodios colaborativos, las barras en rojo son los episodios de conflicto, y que pueden ir desde tratados, digamos, hasta simplemente una conferencia, un encuentro amistoso, etcétera, etcétera, ¿sí? Y del lado de los conflictos, bueno, desde guerra, ¿no? Que es el extremo, ¿no? Hasta intercambios hostiles en la prensa y demás. Bueno,
pues resulta que hay mucha más colaboración que conflicto en estas cuencas internacionales. Entonces, obviamente, si tuvimos que hacer una conferencia, si tuvimos que hacer un tratado, pues probablemente porque hubo algún tipo de conflicto, pero ese conflicto se gestionó de tal manera que generó y construyó un episodio colaborativo. Bueno, pues resulta además que estos mismos estudiosos lo que nos han enseñado es que no son ni el clima, ni el estrés hídrico, ni las diferencias en el tamaño de la población, ni el nivel de desarrollo, ni la dependencia energética en lo hidroeléctrico, por ejemplo, o el cambio climático en sí, o la contaminación, lo que detona el escalamiento del conflicto violento por sí mismo. O sea, no hay evidencia de que esto sistemáticamente sea, si hay esto, entonces va a haber conflicto y violencia. No, resulta que lo que realmente importa es una interacción entre la velocidad de los cambios, es decir, si sí hay cambio climático o hay un proyecto que se jala agua de un lado al otro, en fin, eso genera cambio en el recurso, eso en sí mismo no es suficiente para explicar el conflicto. Eso combinado con baja capacidad institucional para la colaboración, eso es lo que da lo que genera el factor explicativo más potente de el escalamiento de los conflictos hídricos. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjense qué interesante este hallazgo. No es nada más la cuestión material de si llega o no llega un proyecto, de si hay o no hay inversión, de si hay sequía o no hay sequía. Es eso combinado con si hay o no capacidad institucional para la colaboración. ¿Cómo medimos capacidad institucional para la colaboración? Pues todas esas barritas azules que les puse en la diapositiva son las capacidades colaborativas, las capacidades institucionales para la colaboración, los tratados, los organismos operadores, la historia de colaboración que hay entre estos países, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto nos da algunas pistas, ¿sí? Y voy a adelantar ahorita porque estamos ya con el tiempo encima, pero esto nos da una pista de que sí hay un enfoque que nos puede ayudar a avanzar de manera distinta y que nos puede ayudar justamente a crear dinámicas como la que compartió Violeta, ¿no? En este enfoque sí nos importa entender que puede haber violencia estructural y cultural. Desde este enfoque entendemos que el conflicto no necesariamente es malo, que es un área de oportunidad, pero además hay una serie de características que cuando se conjuntan producen mejores lógicas y mejores dinámicas de relacionamiento en los actores y también mejores resultados en la atención a los problemas subyacentes. Y aquí están estos principios, digamos, y esto es a partir del análisis comparado de algunos casos exitosos. El primer principio es que la estrategia para gestionar el conflicto, la estrategia para relacionarse con los actores, priorice la prevención y la reducción de la violencia. Y esto va de la mano con sensibilidad al conflicto, es decir, quiénes A, quiénes B, están peleados A y B en la comunidad, tengo que ser sensible a las dinámicas que hay en el contexto y asegurarme de que no profundice mi estrategia las divisiones que hay entre A y B, o la desconfianza que hay entre A y B, y que realmente entiendo ese contexto en el cual se hace el proyecto, ¿no? Y cómo se relacionan los actores. El segundo principio es el reconocimiento que las lógicas de los movimientos sociales y las iniciativas de paz son complementos, no sustitutos. Entonces, justo me encantó el ejemplo que puso Violeta, que dijo,
invitamos a los más desconfiados, invitamos a los más rijosos, es decir, a esos que visibilizaron que había un problema de violencia estructural, los trajimos a la mesa, no los excluimos, porque reconocemos que esos líderes que organizan, y activistas que organizan a la gente y a lo mejor incluso llevan y bloquean a las calles, tienen una labor que puede ser complementaria a la de quienes estamos apostando al diálogo y a la mediación. Y que podríamos estar centrándonos solamente en la violencia directa si no invitamos justamente a esos líderes que están señalando y que están queriendo visibilizar la violencia estructural y cultural. Entonces, este enfoque de transformación implica reconocer que esas lógicas de la protesta y del diálogo son complementarios, no sustitutos. Entonces, no queremos contribuir a criminalizar o a estigmatizar a los conflictivos, porque los conflictivos nos ayudan, nos señalan que hay un tema estructural y cultural que debemos atender. Entonces, queremos, incluso aunque ellos no, respetando que ellos no quieran sentarse a dialogar, reconocer que tienen un rol que puede ser importante y complementario a lo que queremos lograr a través de una dinámica colaborativa y de diálogo. Tercero, inclusión de las partes en conflicto, es decir, de nuevo, a los que se quejan, a los que no quieren, a los que pusieron la protesta, no solamente a los que ya dijeron sí incondicionalmente al proyecto, no solamente a los líderes visibles, a las partes reales del conflicto, reconocimiento también a las dinámicas y actores de facto. ¿Qué vamos a hacer si aquí el que parte el queso es el narco? ¿Podemos ignorar que está ahí presente el narco en la región? Pues no se puede ignorar. Ahora, si nuestra estrategia es prevenir la violencia, no vamos a hacer un pacto con el narco, porque eso, que les dé a ellos más poder para controlar a los disidentes, ¿verdad? Porque eso sería una estrategia no de prevención y reducción de la violencia, sino al contrario, de exacerbación de la violencia. Pero sí podemos decir, ¿saben qué? Nosotros no los vamos a obstaculizar a ustedes en el tránsito. Ustedes, por favor, vamos a coexistir pacíficamente y hacer como explícito ese acuerdo de, digamos, de coexistencia, si no está en nuestro poder hacer algo en materia de seguridad, pues, ¿sí? 5, centrar la búsqueda de soluciones en las necesidades e intereses de los actores involucrados, privilegiando métodos basados en diálogo, por supuesto, reconociendo la importancia de los grupos de protesta y de los movimientos sociales. Si la protesta no, en algún momento no conduce a alguna forma de diálogo y de entendimiento, pues va a ser difícil que se avance, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que las soluciones a la situación no pueden venir de una sola de las partes, tienen que construirse a través de alguna forma de diálogo, ¿no? 6, el desarrollo de capacidades y acompañamiento de terceros especializados, profesionalizados en la transformación de conflicto. 7, el enfoque multinivel y multiactor. ¿Qué quiere decir esto? Involucramos de nuevo a todas las partes del conflicto y eso puede tener niveles, porque hay niveles, hay asuntos que se pueden resolver a nivel de la comunidad, pero la empresa también puede, a nivel, por ejemplo, del gobierno estatal o incluso del gobierno federal, generar interlocución y sentar a actores que pueden ser claves para que se atienda una situación. A eso nos referimos también con multinivel. Y las empresas tienen esa capacidad, tienen también algunos líderes de sociedad civil, tienen esa capacidad, pues, de actuar a distintos niveles, y esto es fundamental. 8, finalmente, desarrollar mecanismos de acceso a información confiable, justo como el que nos puso Violeta. ¿Cómo hacemos que una manifestación de impacto ambiental es confiable? Pues a lo mejor es confiable para el que la pagó, pero no necesariamente lo es para todas las partes del conflicto. Entonces, cuando hablamos de mecanismos para desarrollar acceso a información confiable para diagnósticos compartidos, nos referimos a que tiene que ser confiable y compartido por todos los actores relevantes y que tenemos que trabajar bajo el principio de la exclusión. Habrá quienes se autoexcluyan y a lo mejor no podemos evitar eso, pero el principio es debe ser de apertura y de tratar de entender qué necesitan las partes para confiar. Nosotros no podemos pensar que porque la información es confiable para nosotros va a ser confiable para los demás actores. Y evidentemente que para que haya confianza en el tiempo tiene que haber un monitoreo y un seguimiento de los acuerdos, porque no hay resolución posible del conflicto. Lo que hay son procesos transformativos. Y ahí donde se resolvió
un conflicto hoy, puede surgir mañana de nuevo con más agudo si no hubo monitoreo y seguimiento de acuerdos. Entonces estamos hablando de procesos de transformación que son por definición frágiles y que requieren de este monitoreo y seguimiento, ¿no? Y les pongo aquí nada más, por último, algunos ejemplos. Y fíjense, quizá Violeta puso el ejemplo de la misma minera que yo había incluido aquí en mis ejemplos, ¿no? Como ejemplo de un proceso exitoso de transformación de conflicto socioambiental, ¿no? Este esquema de monitoreo participativo de la calidad del agua que financia una empresa minera, pero que se hace colaborativamente, ¿no? Y entonces yo creo que ella fue mucho más elocuente en dar ese ejemplo. Creo que es un excelente un extraordinario ejemplo. Otro ejemplo aquí es el trabajo que hicimos hace varios años con los distintos actores involucrados en la movilidad en México, donde incluimos desde los transportistas hasta expertos y dirigentes sindicales y organizaciones vecinales para construir una visión compartida sobre la movilidad en el Valle de México, que ha servido como un importante guía para la toma de decisiones de las autoridades en la Ciudad de México en materia de movilidad, ampliando toda la red de metrobuses, de ciclopistas, entre otros, ¿no? Y esto en un contexto en el que estaban bien peleados y con mucho temor, por ejemplo, los dueños de transporte, que no era Metrobús y que temían perder su trabajo, ¿no? Y otros actores que también estaban en conflicto, y a partir de este ejercicio se generó una visión compartida por todos los actores. Están también las experiencias de construir planes de manejo consensuados en reservas naturales en las que distintos usuarios quieren ya sea llevar turismo o hacer pesca, en fin, distintos usos para el recurso, el uso de los recursos naturales, y que cuando se les sienta, hemos tenido la experiencia de sentarlos a todos a la mesa a acordar las reglas de aprovechamiento de esos recursos, lo que emerge es un plan de manejo consensuado que es mucho más probable que los actores sigan y que se comprometan en su implementación porque han participado en su definición. Está también el ejemplo de la conservación y caza del borrego cimarrón en México, donde han colaborado las ONGs de conservación para que los cazadores puedan cazar borrego cimarrón, pero de una manera muy cuidada y pagando un dinero, una cuota muy alta que justo permite que en esta zona haya un monitoreo efectivo del área natural protegida, cosa que en muchas áreas naturales protegidas es el coco, ¿verdad? El poder monitorear el área natural protegida. Entonces, bueno, son solo algunos ejemplos de que sí se pueden establecer dinámicas colaborativas de largo plazo a partir incluso de situaciones conflictivas, y lo que tienen en común como resultado estos ejemplos que utilizan los principios que les compartí es que generan información pública confiable de manera sostenible, que promueven el análisis colaborativo de esa información, el diseño e implementación colaborativa de soluciones al problema subyacente, construyen coaliciones efectivas a favor del cambio y permiten también identificar con base en sistemas de alerta temprana cuando está surgiendo alguna inconformidad o algún conflicto antes de que escale en violencia. Y por último, permiten la profesionalización y aumentan la capacidad institucional por la paz. Esto que descubrieron los que están estudiando los conflictos del agua, que es la clave para explicar si los problemas estructurales en los recursos naturales detonan procesos de escalamiento de conflicto o si detonan enfoques colaborativos para su gestión. Hasta ahí mi participación, me da muchísimo gusto, les agradezco que se hayan quedado ya bastante más tiempo del que habíamos previsto. Edel, no sé cuál sea tu idea sobre si procedemos yo me quedo con mucho gusto a preguntas y
Excelente, Mara, pues muchísimas gracias, la verdad, muy claro y preciso esta información. Al final de cuentas es muy poco tiempo, hay mucho de qué hablar, esto obviamente pues da para mucho más, ¿no? Me gustaría dejar 5 participaciones de minuto con audio que quieran hacer, si les parece. A los compañeros que ya no puedan continuar, les agradecemos mucho que se hayan conectado, pero bueno, nos gustaría estas 5 participaciones y vamos cerrando. ¿Les parece? Entonces, por ahí, quien desee participar, nos levante la manita o que nos dé por el chat, nos diga que quiere hacer uso de la palabra. No se amontonen. Bueno, estoy viendo aquí como que se menciona el tema de Constellation Brands, y bueno, pues creo que hay ciertos conflictos que cuando llegan a cierto nivel de desconfianza se vuelven realmente complejos de transformar, y que esto de las consultas, pues está en lo que sí les puedo decir. Hace muchos años que las mejores prácticas apuntan hacia lo que se llama el acercamiento temprano, el relacionamiento y acercamiento temprano con la comunidad, mucho antes incluso de que se termine el diseño de los proyectos. Entonces, pues, por más que podamos estar a favor de las consultas y de los y de que estas consultas sean informadas, el carácter de previo, el carácter de acercarse de manera temprana a oír y escuchar a los actores es una práctica fundamental y que desafortunadamente no es la práctica que siguen la mayoría de todas las empresas, y en particular es clásico escuchar que en los proyectos que se caen la gente se queje de que no hubo esos acercamientos tempranos, de que no hubo un involucramiento, de que se generaron rumores, información falsa incluso, y por supuesto desconfianza hacia lo que se pretendía con el proyecto. En contraste con esta práctica de llegar ya que el proyecto está aprobado y que ya está, se pidieron millones y millones de préstamo y ya la empresa está desesperada por hacerlo valer sí o sí y hacer en ese momento las consultas, pues es muy frecuente que eso fracase, pues, porque ya no se hizo este acercamiento temprano, que es lo que es la buena práctica. Por eso les dije, el tema de transformación y prevención de conflictos tiene mucho que ver con el relacionamiento temprano con los actores y justo con proveer esta información. Estamos muy mal en este país en términos de acceso a la información y eso siempre va a ser generador de conflicto y de desconfianza, ¿no? Luis Aznar quiere hacer algún comentario. Le damos la palabra. Adelante. Sí, claro. Adelante. Adelante. Luis, tienes que quitar ya te habilité, pero me bloqueas el audio. Adelante. Ups, no. Tienes que quitarle. Sí, le voy a pedir a Edel que les haga llegar la presentación, porque me están preguntando varios. Edel, te pido si la puedes transformar nada más a formato PDF y compartirla con todos los que nos acompañaron hoy. No hay ningún problema, con mucho gusto. Sí, perdón, ya estoy ahí listo. Mara, muchísimas gracias, mucho gusto. Es realmente un honor, te reconozco no solamente la claridad, sino la relevancia que tiene en estos momentos precisamente de cuestiones políticas, de política pública en nuestro país y a nivel global con los asuntos de cambio climático, catástrofes climáticas. El punto aquí es efectivamente la utilidad práctica de lo que nos compartes ahorita, pues tiene toda una cantidad de diferentes aplicaciones
y variaciones que pueden mucho contribuir a las diferentes actividades, al menos que yo realizo en el país a través de diferentes actores, ya sean públicos o privados. Pero esta línea de atender el manejo de conflictos, estas nuevas formas de, como tú lo llamas, de aproximaciones, de acercamientos tempranos y el manejo de conflictos, pues requiere mucho más fortaleza metodológica para el abordaje de todas estas nuevas formas de entender a los otros, de entender las relaciones en las que vamos a estar inmersos. Entonces, pues además de agradecerte, sí pedirte, no sé si un segundo módulo en términos ya de un curso más formal, de un diplomado, algo que fortalezca esta línea porque va a ser necesaria, ya está siendo construida muy a bote pronto por diferentes instancias, pero sí requerimos fortalecer toda esta estrategia y no solamente ya como parte de la ciencia dura de la política y de las diferentes multidisciplinas que implican la atención a conflictos ambientales. Entonces, pues agradecer la posibilidad de que nos puedas extender inclusive algunas recomendaciones metodológicas, bibliográficas que puedan irnos ayudando de aquí a que tramas y preparas un curso más especializado. Pues claro, yo estoy aquí a sus órdenes y por Muchas supuesto gracias. que a través de él podemos platicar sobre cómo aterrizar esto. Llevo muchos años en esta batalla, bueno, en esta cruzada por construir capacidades. Creo que es la única vía, porque como les digo, son las personas de carne y hueso que están involucradas en el conflicto las que pueden hacer la diferencia entre si la situación mejora o empeora como resultado de un conflicto. Entonces, creo profundamente que hay que generar esa conciencia y que hay que diseminar estas herramientas, y por supuesto que es como una técnica, ¿no? Como la andada en bici, hay que decomponerla, hay que deconstruirla, hay que tomar conciencia de cada uno de los elementos de la técnica y entonces practicarlo, y eso nos puede hacer más efectivos en esta tarea, y eso obviamente pues requiere un esfuerzo de formación, de entrenamiento, de coaching, ¿no? Entonces sí, ahora sí que una hora de plática pues es para dejarlos a ustedes la inquietud de desarrollar más estas herramientas, y por supuesto que podemos platicar sobre estrategias para hacerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación, por los comentarios. Voy a dejarle la palabra al ingeniero César Jacobo. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo. Va a hacer uso de la palabra. Adelante, César. Muchas gracias, Edel. Buenos días a todos. Pues a nombre de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, queremos agradecer a la doctora Mara Hernández por su brillante participación en este webinar. Además del regalo de los 200 pesos, ella pues nos regaló su conocimiento, que es algo invaluable, ¿no? Y lo que nos queda es algo maravilloso. Agradecerle a Edel, nuestro colega Edel de Itagro, que le ha puesto un esfuerzo muy importante para que se logre este webinar. Y a todos nuestros colegas egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Escuela Nacional de Agricultura, y nuestros amigos de otras escuelas y de otros países incluso que nos acompañan en este webinar, les agradecemos su participación. Esperamos que haya sido, así como fue para la asociación, algo muy satisfactorio el haber participado en este ejercicio. Reconocemos nuevamente a la doctora Mara Hernández, una experta, indudablemente quedó claro, una experta en el tema de la gestión y el conocimiento de los conflictos. En el caso de los ingenieros agrónomos, como somos la mayoría de los egresados de Chapingo, licenciados también, pero todos tenemos que ver con la parte del desarrollo rural. Es una institución de educación pública
cuyas profesiones están enfocadas prácticamente el 100% de ellas al desarrollo rural de México. Y bueno, y que proponemos porque haya un país más justo y que las personas del medio rural vivan en una situación más digna, y que vemos con mucha tristeza que pues eso en la práctica no ocurre, ¿verdad? Vivimos en un país muy injusto y donde la dignidad de la vida de las personas como que no es el objetivo número uno, ¿verdad? Este tipo de cuestiones, de herramientas nos ayudan mucho, sobre todo para identificar que, como ya lo dijeron varios participantes y quedó claro, que hay profesionistas, que hay toda una ciencia, toda la generación de conocimientos teóricos de investigación respecto a estos temas, y que son cosas que nosotros los enfrentamos día a día cuando queremos, digamos, implementar algún proyecto de desarrollo con los productores agropecuarios, y de repente, pues, por muy buena intención que tengas, se presentan los conflictos de este tipo, y a veces no rebasan a la parte técnica, ¿no? Y de repente, pues no alcanzamos a percibir que hay profesionistas a los que podemos recurrir, ¿verdad? O nosotros mismos tratar de formarnos, como ya hubo interés aquí, para poder desarrollar ese tipo de capacidades, porque ya existe el cuerpo de conocimientos para ello. Entonces, qué bueno que surgió la inquietud de profundizar. Como asociación vamos a procurar que se pueda hacer esto en conjunto con EDEL de Itagro y la asociación. Vamos a promover quizás algún seminario o un diplomado, ¿verdad?, sobre este tipo de temas de negociación y otros temas muy importantes. Entonces, bueno, por el lado de la asociación les damos las gracias a todos y festejamos que se haya dado esto y los resultados que tenemos geniales, ¿no? Maravillosos. Muchas gracias, doctora Mara. Muchísimas gracias, César, de él y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Veo que hay muchas participaciones aquí que ya no pude comentar, pero leo esta de una persona que le dedico un buen rato a compartirnos, de Gonzalo. Muchas gracias. No sé si Gonzalo sigue todavía por ahí. Gonzalo dice: como aporta a la reflexión, les comparto el enfoque del filósofo y pedagogo Stanislao Zulema. La radicalización de conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable ni deseable, ni en la vida personal ni colectiva. Es preciso construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse sin que la oposición al otro conduzca a la oposición del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo. Para mí, una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente con ellos. Me encanta esa cita. Muchísimas gracias. Sí, les dejo mi presentación y les dejé también mi correo electrónico para los que tengan alguna cuestión concreta que quieran compartir en seguimiento a esta charla. Muchísimas gracias. Gracias, Mara. Gracias también. Agradezco a Dani, que está en Iguala y que ha sido la parte técnica de la implementación de estos webinars. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Muy bien, pues muchas gracias a todos y damos por concluido el webinar. Que tengan buen día y cuídense. Traten de no salir de casa. Hasta luego. Sí, quédese en casa, buen punto.